Verónica Hayes pasaba mecánicamente el escáner por los códigos de barras y sonreía a los clientes. Su mano se movía automáticamente por la cinta, cogiendo otro paquete de salchichas o un cartón de leche. Sus ojos registraban el precio, su cerebro hacía cálculos y su boca decía las frases habituales. En la caja número 6 del supermercado Frescura no había tiempo para pensar en la vida personal. Pero a veces, cuando el flujo de compradores se agotaba, sus pensamientos volvían a Wesley. En el tercer mes, había notado un cambio. No había dejado de cobrar su sueldo, no había empezado a beber, no la había pegado. En apariencia, todo parecía normal. Pero algo cambió sutilmente. El olor de una colonia que nunca había usado. Una camisa nueva que había comprado sin su consentimiento. Demasiadas noches de trabajo. ¿Necesita un bolso?, preguntó a un hombre corpulento que ponía una botella de whisky en la cinta. Sí, por favor, respondió el hombre presentando la tarjeta para el pago. Wesley diría que solo podrá permitirse este tipo de whisky en su próxima vida, pensó, recordando las perpetuas quejas de su marido por su bajo sueldo. Trabajar como chofer personal para el dueño de un concesionario de coches, Lloyd Fitzroy, no le reportaba mucho dinero, pero era suficiente para vivir. Pero no lo suficiente para comprar alcohol caro. Tras atender a otro cliente, Verónica miró el reloj. Pronto terminaría el turno. Estaba cansada y quería irse a casa. Aunque nadie la esperaba en casa, Wesley volvía a trabajar hasta tarde. «Bern, pareces un poco pensativo hoy», comentó Rita, la cajera de la caja de al lado, mientras se dirigían a la trastienda para su descanso. «Por nada. Mi marido volverá a llegar tarde a casa. Se supone que el jefe tiene una cita hasta la noche». «Oh, esa gente rica. Podrían haber pensado en nuestros maridos. Ellos también necesitan descansar». Verónica asintió, pero no contestó. No le dijo que Wesley volvía a casa oliendo a perfume de mujer y no a alcohol, como cabía esperar después de la recepción. Y tampoco le dijo que hacía poco había encontrado en el bolsillo de su chaqueta una tarjeta de visita del hotel Grand Palace, un lugar al que se suponía que no debían ir con sus ingresos. «¿Cuánto tiempo lleváis casados Wesley y tú?», preguntó Rita, removiendo el azúcar de su té. 8 años, respondió Verónica con una leve sonrisa. Nos conocimos en la universidad. ¿Y todo iba bien? Verónica dudó. No le gustaba hablar de su vida privada, pero ahora, por alguna razón, quería compartirla. Los primeros años, sí. Alquilamos un piso pequeño, los dos trabajábamos y ahorrábamos para tener nuestra propia casa. Fue duro, pero estábamos juntos. Y entonces se detuvo buscando palabras. Entonces consiguió un trabajo con Fitzroy, y las cosas han sido diferentes desde entonces. ¿En qué sentido? Él es diferente, siempre quejándose de que no ganamos suficiente dinero, admira a su jefe como si fuera una especie de semidios, sueña con la misma vida, autos caros, casa grande, esposa hermosa. ¿Qué le pasa a la mujer? Rita levantó las cejas, sorprendida. Beatrice Fitzroy es una antigua modelo, rubia alta con figura de reloj de arena, y yo... Verónica miró su sencillo uniforme de cajera. Vamos, tú también eres guapa. Yo soy corriente, y Wesley se da cuenta de ello cada vez que pasea a su jefe con su bella esposa. Rita quiso decir algo, pero su descanso había terminado y tenían que volver al trabajo. En casa, Verónica encendió la televisión y preparó la cena para una. Wesley llamó a las 7 de la tarde y dijo que no estaría libre hasta las 10. Esta noche hay una fiesta para celebrar la inauguración del nuevo salón, explicó. El jefe me ordenó que estuviera presente. Sabes que no puedo decir que no. Lo comprendo, respondió ella. ¿Dónde es la fiesta? El pequeño hipo en la respuesta podría haber pasado desapercibido si Verónica no hubiera estado escuchando con tanta atención. En la Riviera, pero solo estoy allí como chofer, ya sabes. Me sentaré en el coche y esperaré a que se emborrachen.
La Riviera era un restaurante elegante al otro lado de la ciudad. Verónica nunca había estado allí, pero había oído que era popular entre la élite de la ciudad. Claro, buena suerte con eso, no te duermas al volante. Te llamaré cuando vuelva. Verónica colgó y se quedó paralizada con el teléfono en la mano. Algo en su voz no sonaba bien, algo falso, artificioso. Abrió el navegador de su teléfono y tecleó Riviera Coolidge. Estudió las fotos del restaurante, luego abrió un mapa y miró la ubicación. Reflexionó unos minutos más y luego caminó decidida hacia el armario. De un rincón alejado sacó un abrigo beige que rara vez se ponía y una bufanda oscura. 20 minutos después, un taxi la dejó a 2 manzanas de la Riviera. Verónica no tenía intención de entrar en el restaurante. No tenía ni la ropa adecuada ni el dinero para un establecimiento así. Solo necesitaba asegurarse de que el coche de Lloyd Fitzroy estaba realmente aparcado fuera del restaurante y de que Wesley estaba realmente esperando en el coche. Desde la distancia, vio el local brillantemente iluminado con carteles de neón. Había coches caros aparcados en la entrada y gente vestida de noche paseando. Verónica se detuvo a la sombra de un árbol y, entrecerrando los ojos, trató de distinguir el coche de su jefe. Conocía el coche. Lo había visto varias veces cuando Wesley lo llevaba a casa para cambiarse rápidamente de ropa o recoger algo para el jefe. El coche no aparecía por ninguna parte. Verónica sacó su teléfono y marcó el número del restaurante que había encontrado en Internet. «Restaurante Riviera, buenas noches», respondió una agradable voz femenina. «Buenas noches. Quería saber si hoy tienen algún evento de la empresa de Fitzroy, la inauguración del nuevo concesionario de coches». «No, señora. Hoy no tenemos ningún evento de ese tipo. Debe estar equivocada. Le sugiero que mire nuestra agenda para otros días». «No, gracias», soltó Verónica la llamada. No sabía qué pensar de aquella información. Quizá Wesley se había equivocado de lugar, o el evento había sido reprogramado en el último minuto, o, de vuelta a casa, se planteó qué hacer a continuación. El año anterior de matrimonio había estado lleno de pequeñas incoherencias y rarezas, pero ella había intentado ignorarlas, achacándolas a su propia timidez y cansancio. Ahora las dudas se estaban convirtiendo en certezas. Aquella noche Wesley llegó a casa pasadas las 11. Olía a perfume caro, pero no a alcohol. Estaba animado y hablaba de la fiesta con tanto detalle que parecía intentar convencerla deliberadamente de que la historia era cierta. ¿Te lo puedes creer? Hasta el alcalde estaba allí. Fitzroy sabe cómo montar un espectáculo para sus clientes. ¿Estaba también su mujer?, preguntó Verónica con indiferencia. ¿Beatriz? Sí, claro. No sin ella. Ella es una exmodelo, ya sabes, y todavía se ve impresionante. Llevaba ese vestido rojo. Todos los hombres tenían sus ojos puestos en ella. ¿Todos los hombres? ¿A ti también? Verónica intentó poner un tono bromista a la pregunta. Vamos, solo estoy constatando un hecho. Todas esas bellezas ricas no son para gente como yo. Había algo deliberado en su respuesta. Verónica asintió y siguió hojeando la revista, fingiendo creerle. Durante toda la semana, Wesley siguió llegando tarde a casa. Cada vez tenía una nueva historia que contar. Un cliente no se decidía qué coche comprar. Fitzroy estaba dando una presentación a sus socios o había que trasladar el coche a otro concesionario. Verónica asentía sin mostrar sus dudas. Por las mañanas le observaba elegir su ropa cada vez con más cuidado, permanecer más tiempo frente al espejo. Comprobó discretamente su teléfono, pero Wesley fue prudente. No encontró nada sospechoso. ¿Sabes cuál es el problema de muchas mujeres?, dijo Rita durante otra pausa. Sienten que las engañan, pero tienen miedo de descubrir la verdad. Fingen que todo es normal y viven en una ilusión. ¿Crees que es mejor saberlo con certeza?, pregunta Verónica. Sí, claro, aunque duela. La verdad siempre es mejor.
Verónica pensó un momento. Quizás su amiga tenía razón. El jueves se acordó de su viejo amigo, Elliot Mercer. Habían ido juntos al colegio y ahora él trabajaba para la policía de tráfico. A veces quedaban para tomar un café y hablar de los viejos tiempos. Tal vez él pudiera ayudarla a comprender la situación. Verónica encontró su número en el teléfono, pero no llamó. Se quedó mirando la pantalla, preguntándose hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Una cosa era sospechar y otra muy distinta buscar activamente pruebas. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si sus sospechas eran infundadas y Wesley estaba trabajando duro? Dejó el teléfono a un lado. Era demasiado pronto. Había que seguir observando. El viernes transcurrió como de costumbre. Trabajo, casa, esperar a su marido. Wesley regresó relativamente pronto, sobre las 9, y estaba de buen humor. Mi jefe y yo hemos firmado hoy un buen contrato, informó. Incluso me prometió una pequeña bonificación. ¿De verdad? Es estupendo, contestó Verónica, intentando sonar sincera. Y mañana tendré que volver a trabajar. Tengo una reunión importante con los socios, pero el domingo soy toda tuya. Podemos salir si quieres. Me encantaría. Cenaron juntos, vieron una película. Por un momento, Verónica pensó que era como antes. Wesley bromeaba, la abrazaba, era atento. Tal vez ella realmente lo tenía todo resuelto. Pero el sábado por la mañana volvieron las dudas. Wesley había pasado demasiado tiempo eligiendo la ropa, afeitándola y peinándola. «Hoy estás diferente», comentó. «¿Por qué?» Wesley se giró bruscamente. «Por rutina. Solo quiero estar guapa. Es una reunión importante, ya te lo he dicho». «Vale, vale», sonrió Verónica. «Que tengas un buen día». Wesley Hayes salió de casa exactamente a las 8 de la mañana, pero no fue directamente a la mansión del jefe, como hacía habitualmente. En lugar de eso, se detuvo a 3 manzanas de allí, en una pequeña cafetería, y se bebió un americano mientras miraba las noticias en su teléfono. Sonrió, recordando la facilidad con la que Verónica había creído su historia sobre la importante reunión del sábado. Siempre lo había hecho, la confiada y sencilla Verónica. Su sencillez le había parecido entrañable. Incluso se había sentido orgulloso de que no fuera el tipo de mujer que pasaba horas frente al espejo y gastaba su sueldo en maquillaje y trapos. Érase una vez. Pero ahora su modestia era molesta. Desde que había empezado a trabajar para Lloyd Fitzroy y había visto cómo eran las mujeres de verdad, Verónica le había parecido gris y aburrida. Cuando terminó su café, Wesley miró el reloj. Las 9. Lloyd no solía empezar el día antes de las 10, sobre todo los sábados, pero Beatrice podía llamar antes. Siempre era imprevisible. Entró en la entrada de la mansión Fitzroy a las 9:30 en punto. El guardia de la puerta le reconoció y le dejó pasar sin preguntarle nada. Wesley aparcó su modesto sedán en el patio y se dirigió al garaje donde guardaba el Maybach negro, orgullo de Lloyd Fitzroy. «Buenos días, Wilton», dijo al anciano jardinero que podaba los arbustos del exterior de la casa. «Buenos días a ti también, Wesley», asintió. «El jefe ha preguntado por ti». «¿Ah, sí? ¿Tan temprano?», se sorprendió Wesley. «Sí, hace unos 20 minutos. Dijo que fueras directamente a verle cuando llegaras». Wesley frunció el ceño. ¿Qué podía querer el jefe tan temprano un sábado? ¿Había ocurrido algo grave? Entró en la casa por la puerta lateral y subió al despacho de Lloyd, en el primer piso. Llamó a la puerta. «Adelante», se oyó la voz del jefe. Lloyd Fitzroy estaba sentado ante un escritorio de roble macizo, revisando unos papeles. Vestía de manera informal, con pantalones azul oscuro y camisa blanca sin corbata. A pesar de sus 50 años, tenía un aspecto estupendo, recortado, con unas ligeras canas en las sienes que no hacían sino aumentar su solidez. «¿Quería verme, señor?», preguntó Wesley. «Ah, Hayes». Lloyd levantó la vista de sus papeles. «Sí,
Necesito que lleves los papeles al despacho de Mortensen. He quedado con su secretaria, te estará esperando. ¿Ahora mismo? Sí, es urgente. Lloyd le entregó una carpeta. Dásela personalmente. Es un contrato para la entrega en exclusiva de un nuevo modelo. No quiero que la competencia se entere del trato antes de tiempo. Por supuesto, señor, lo haré. Además, Lloyd se reclinó en su silla. Necesito que estés presente esta noche. Tengo una reunión con los japoneses en el Crown. No sé cuánto durará, probablemente hasta altas horas de la noche. No hay problema, asintió Wesley. Estoy libre todo el día. Bien, ahora vas a conducir el Maybach, que Mortensen vea que no somos pobres. Wesley apenas pudo contener una sonrisa. ¡Qué suerte! Le encantaba conducir el Maybach, un lujoso coche de clase ejecutiva, símbolo de riqueza y estatus. Cuando se sentaba al volante de este coche, le parecía que una parte del prestigio de Lloyd Fitzroy se transfería a él. Sí, señor, lo haré bien. Al salir de la oficina, Wesley sacó rápidamente su teléfono y escribió un mensaje. Ha aparecido una ventana. Tengo 2 horas. ¿Nos vemos? La respuesta llegó casi al instante. Ven, estoy solo, sonrió. Beatriz no se hizo de rogar. Tenía tantas ganas de aventura como él. Wesley bajó al garaje y arrancó el Maybach. El suave rugido del motor le produjo escalofríos. Salió del garaje, saludó al guardia de la verja y se dirigió no a la oficina de Mortensen, sino en dirección contraria, a la pequeña casa de campo que Beatriz alquilaba para sus dinao. Así lo llamaba ella. Pasatiempo. En realidad, no era más que una aventura que había comenzado hacía casi un año. Para Beatriz, una forma de molestar a su ocupado marido por aburrimiento. Para Wesley, una oportunidad de sentirse más cerca de la vida que siempre había soñado. Conoció a Beatriz en su primer día de trabajo como conductor. Lloyd le invitó a una cena, en sus palabras, para presentarle la casa. Wesley quedó asombrado por el lujo de la mansión, el esplendor del jardín, la elegancia del mobiliario, pero lo que más le impresionó fue Beatriz. Una rubia alta con mirada depredadora, parecía una estrella de cine. Su rostro había adornado las portadas de las revistas de moda, pero ahora se contentaba con ser la esposa de un rico hombre de negocios y entretenerse lo mejor que podía. Así que tú serás nuestro nuevo chofer, dijo entonces, lanzándole una mirada burlona. Espero que seas mejor que el anterior. Aquel llegaba siempre tarde y no se manejaba bien por la ciudad. Wesley estaba fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Durante los meses siguientes, llevó a Beatriz a menudo de compras, a balnearios y a ver a sus amigos. Era exigente y caprichosa, pero a veces le hablaba humanamente, sobre todo cuando Lloyd no estaba cerca. Le preguntaba por su vida, su familia, sus sueños, y entonces, una tarde lluviosa, cuando Lloyd llegaba tarde a una reunión importante y Wesley la esperaba a la salida del restaurante, ella sugirió de repente que no fueran a casa, sino a algún sitio no tan aburrido. Acabaron en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. Bebieron whisky caro, no hablaron de nada. Y entonces ella le puso la mano en la rodilla y dijo, «Sabes, Wesley, creo que los dos necesitamos una emoción. ¿No estás de acuerdo?» Esa noche fue el comienzo de su conexión. Indiscriminada, apasionada, peligrosa. No se habló de amor. Beatriz dejó claro que solo era diversión. A Wesley le pareció bien. Disfrutaba de la compañía de una mujer hermosa, del acceso al lujo, de la emoción de una conexión prohibida. Y lo más importante, la sensación de superioridad sobre su jefe. Lloyd podía pagarle una miseria, podía tratarlo como a un sirviente, pero no podía impedirle disfrutar del cuerpo de su mujer. Ahora, conduciendo hasta la casa de campo, Wesley sintió una mezcla de excitación y regodeo. Sabía que Lloyd estaba sentado en su despacho trabajando en el trato, sin darse cuenta de que su chofer se apresuraba a ver a su mujer en lugar de entregarle documentos. Beatriz le esperaba en la entrada.
Llevaba una ligera bata de seda que apenas ocultaba su lencería de encaje. Llevaba el pelo suelto y una sonrisa depredadora en los labios. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludarle. Lloyd tenía que hacer un recado, se encogió de hombros Wesley. Tenía que dar un rodeo para no levantar sospechas. ¿Qué clase de recado? Llevarle los documentos a Mortensen. Dijo que era urgente. Beatrice se rió. Pobre Lloyd, tiene tanta fe en tu eficacia. Miró el Maybach. Incluso te confió su juguete favorito. Dijo para impresionar a Mortensen. Pues a mí ya me has impresionado. Beatrice le pasó el dedo por el pecho. ¿Vamos al grano? No tienes mucho tiempo, ¿verdad? Wesley no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. No había sirvientes en la casa. Beatrice se había encargado de eso. Solo ellos dos en un amplio dormitorio con una cama enorme. Más tarde, tumbado a su lado y mirando al techo, Wesley pensó en Verónica, en que probablemente estaba limpiando su pequeño piso ahora mismo o preparando la cena para mañana. La diligente y aburrida Verónica. No podía imaginarse qué hacía realmente su marido durante esas horas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Beatrice, encendiendo un fino cigarrillo. ¿En su mujer? ¿Qué le hace pensar eso? Wesley se volvió hacia ella. Tiene esa expresión en la cara, culpable y complacida al mismo tiempo, cuando piensas en ella. No seas ridículo. Relájate, no estoy celosa. Beatrice dejó salir el humo en anillos. Me preguntaba cómo no se había dado cuenta. Las esposas suelen darse cuenta de estas cosas. Verónica no es de esas, sonrió Wesley. Se cree todo lo que le digo. Le dije que hoy había una reunión importante con los socios y ni siquiera lo cuestionó. «¡Qué esposa tan hábil!», dijo Beatrice. «Tienes suerte, ¿verdad que sí?» Lloyd tampoco sospecha nada. «Oh, Lloyd». Beatrice dio una calada. Está demasiado ocupado para darse cuenta de nada. Todo lo que le importa son los negocios, y quizá su preciado Maybach. Que ahora mismo está aparcado delante de tu casa, sonrió Wesley satisfecho. Sí, hay un cierto sabroso. Beatrice miró el reloj. Deberías irte. No quiero que te metas en líos antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? Bueno, tarde o temprano todos los secretos salen a la luz, cariño. Le acarició la mejilla. Pero por ahora estoy disfrutando de nuestro jueguecito. Wesley se levantó de mala gana y empezó a vestirse. Beatrice lo observaba con perezoso interés, sorbiendo vino de la copa que había sobre la mesilla de noche. «La próxima vez piensa en una historia mejor para tu mujer», dijo. «Tus reuniones importantes se están volviendo demasiado predecibles». «Tengo una idea mejor», replicó Wesley, abotonándose la camisa. «No nos reunamos aquí. ¿Qué tal en el Gran Palacio? ¿Un hotel?» Beatrice enarcó una ceja. No era demasiado arriesgado. Lloyd conoce a gente allí. Precisamente por eso, la emoción. Además, conozco al recepcionista. Él puede organizar una habitación para nosotros sin hacer preguntas. Beatrice pensó. Intrigante, admitió. ¿Cuándo sugieres? El próximo sábado. Lloyd dijo que tenía un viaje de negocios a Sandy Hills, reunión con algunos inversores. Sí, lo mencionó. Beatrice entrecerró los ojos. Bueno, ¿por qué no? Me gustan los sitios nuevos. Wesley se acercó a ella y se inclinó para besarla. Ella lo dejó, pero había burla en sus ojos. Vete ya, amante de los héroes. No hagas esperar a Mortensen. Wesley salió de la casa y subió al Maybach. Beatrice tenía razón, tenía que irse. Pero primero tendría que pasar por el despacho de Mortensen y dejar el papeleo, o Lloyd podría comprobarlo. El jefe rara vez le controlaba directamente, pero era mejor no arriesgarse. Mirándose en el espejo retrovisor, Wesley se arregló el pelo y sonrió con suficiencia. Fue por esa sensación, la de estar ganando a todos los que le rodeaban, por la que había empezado este doble juego. Y hasta el momento lo había conseguido a la perfección.
El resto del día transcurrió sin incidentes. Llevó los documentos a Mortensen, que quedó impresionado con el Maybach, como Lloyd había esperado. Luego regresó a la mansión, donde Lloyd iba a una reunión con los socios japoneses. ¿Has dejado los documentos?, preguntó el jefe sin levantar los ojos de su portátil. Sí, señor. La secretaria de Mortensen lo recibió todo. Bien, asintió Lloyd. Estará listo en 1 hora. La reunión en Crown. Wesley pasó la tarde esperando a su jefe en el coche a la puerta del restaurante. De hecho, era exactamente el tipo de trabajo que le había descrito a Verónica. Aburrido, sentado en un coche mientras la gente rica hacía sus negocios. Sonrió ante la ironía. Hoy no le había mentido a su mujer. Por primera vez en mucho tiempo. Llegó a casa muy tarde. Verónica ya estaba dormida. Wesley se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, pensando en su próximo encuentro con Beatrice en el Gran Palacio. Correrían un verdadero riesgo, pero tal vez eso era lo que haría que su cita fuera aún más emocionante. El sábado era cálido y soleado. Verónica se asomó a la ventana y vio a Wesley entrar en su coche. Hoy estaba especialmente guapo. Camisa nueva, pelo cuidadosamente peinado, colonia cara, cuyo olor aún persistía en el piso. Reunión importante con los socios, recordó sus palabras, y también su reacción cautelosa ante su comentario sobre su aspecto, como si temiera que ella sospechara algo. En cuanto el coche de Wesley dobló la esquina, Verónica corrió al dormitorio y se cambió rápidamente. Vaqueros, una camiseta sencilla, zapatillas deportivas. Nada destacable, nada que pudiera llamar la atención. Se recogió el pelo en una coleta y se puso unas gafas oscuras. Luego llamó a un taxi. La noche anterior había estado dándole vueltas a un plan. Probablemente Wesley iría primero a casa de su jefe, siempre lo hacía entre semana. Así que tenía la oportunidad de seguirlo desde allí. La única pregunta era cómo llegar a la mansión Fitzroy sin que la vieran. Conocía la dirección. Wesley la había mencionado una vez. Una casa de lujo en un barrio exclusivo de la ciudad. El taxi la dejó a 2 manzanas de la mansión. Verónica encontró una pequeña cafetería con vistas a la carretera y se sentó junto a la ventana para pedir un café. Desde allí podía observar a todos los que llegaban o salían de la puerta. La espera se estaba alargando. Eran casi las 11 y no había ocurrido nada interesante. Verónica empezaba a dudar de su plan. Tal vez Wesley la había engañado en la primera etapa. Tal vez no había ido a Fitzroy. Estaba a punto de marcharse cuando vio un coche familiar que salía de las puertas de la mansión. Solo que no era el modesto sedán de Wesley. Era un lujoso Maybach negro, el coche del jefe, del que Wesley siempre hablaba con admiración. Y sin duda era su marido quien iba al volante. Verónica se quedó helada. El coche pasó por delante de la cafetería y ella vislumbró la silueta de un pasajero en el asiento trasero. Una silueta de mujer con un peinado característico, pelo rubio recogido en un elegante moño. Beatrice Fitzroy. Verónica la había visto varias veces en las fotos que Wesley le había enseñado de eventos corporativos. Pero, ¿dónde estaba el propio Lloyd Fitzroy? ¿Por qué Wesley llevaba a su mujer sin él? Pagó rápidamente y salió corriendo de la cafetería. Por suerte, había un taxi vacío cerca. Detrás de ese Maybach negro, por favor, señaló el coche del conductor que se marchaba. No demasiado cerca, no quiero que se den cuenta. El conductor la miró con desconfianza. Señora, no me dedico a la vigilancia. Es mi marido, miente Verónica. Sospecho que me engaña. Solo quiero saber la verdad. Al parecer, su desesperación fue lo bastante convincente, porque el conductor asintió y arrancó el coche. Sé lo que quieres decir. Espera, vamos a intentar no perderlos. El Maybach se dirigió hacia el centro de la ciudad. Verónica se mordió el labio nerviosa, preguntándose a dónde se dirigirían. ¿Una reunión de negocios? Entonces, ¿por qué no Lloyd? ¿A un restaurante? Pero era demasiado pronto para comer.
El trayecto duró unos 20 minutos. Finalmente, el Maybach se detuvo en la entrada de un alto edificio de cristal y metal. Grand Palace, rezaba el elegante cartel. Uno de los hoteles más caros de la ciudad. A Verónica le dio un vuelco el corazón. Wesley y Beatrice en el hotel, solo ellos dos, en horario comercial. «Pare aquí», le pidió al conductor cuando estuvieron en el lado opuesto de la calle. «Quiero mirar». «Lo que usted diga», se encogió de hombros el conductor. «El taxímetro está en marcha». Verónica no prestó atención a sus palabras. Toda su atención estaba puesta en el hotel. El Maybach se detuvo en la entrada y Wesley se apeó. Dio la vuelta al coche y abrió galantemente la puerta trasera. Beatrice Fitzroy se deslizó grácilmente fuera del habitáculo, vestida con un elegante vestido azul. Incluso desde aquella distancia, Verónica pudo ver cómo intercambiaban sonrisas demasiado íntimas para tratarse de una relación jefe-subordinado. Wesley entregó las llaves del coche al aparcacoches y ofreció el brazo a Beatrice. Entraron juntos en el hotel y las puertas se cerraron tras ellos. Durante varios minutos, Verónica permaneció inmóvil, intentando comprender lo que había visto. Su corazonada se confirmó. Wesley la engañaba. Y no con cualquiera, sino con la mujer de su jefe. Extrañamente, en lugar del dolor y la desesperación que esperaba, sintió una fría rabia. Era como si algo en su interior se hubiera congelado y se hubiera vuelto duro y cortante como el hielo. «¿Señora?» La voz del conductor la sacó de su aturdimiento. «¿Se encuentra bien?» «Sí», Verónica respiró hondo. «Quiero quedarme aquí un poco más. Vigilaré la entrada». «Lo que usted diga». El conductor volvió a encogerse de hombros y regresó a su smartphone. Verónica sacó su teléfono y abrió sus contactos. Se quedó mirando el nombre de Elliot Mercer durante un buen rato antes de pulsar la llamada. Los pitidos parecían insoportablemente largos. «Diga», sonó una voz familiar. «¿Elliot? Soy Verónica Hayes. ¿Interrumpo?» «Verónica», pude oír la sorpresa en su voz. «Hacía siglos que no te oía». «No, no me oyes. ¿Qué tal estás?» «No muy bien, la verdad». Intentó mantener la calma. «Necesito que me ayudes. ¿Todavía trabajas para la policía de tráfico?» «Sí, claro que sí. ¿Qué ocurre?» «Necesito comprobar un número de matrícula. ¿Es posible?» Elliot se quedó callado unos segundos. «Bueno, técnicamente no es exactamente legal», dijo por fin. «Pero para un viejo amigo, ¿qué tipo de coche?» «Un Maybach negro». Verónica dio el número de matrícula que había memorizado. «Es muy importante». «¿Maybach?» Elliot se sorprendió. «Vaya, ¿alguien que conoces se ha hecho rico?» «Es el coche del jefe de mi marido, pero necesito saber con seguridad a nombre de quién está registrado». «Vale, le echaré un vistazo. Espere un momento». Verónica oyó que Elliot escribía algo en el teclado. Luego volvió a hablar. «Sí, el coche pertenece a un tal Lloyd Fitzroy, matriculado hace 2 años, totalmente asegurado, sin multas. El tipo obviamente cuida su coche». «Gracias, Elliot. Es todo lo que necesitaba saber». «Verónica, ¿está todo bien? Pareces un poco tensa». «Sí, estoy bien. Solo estoy lidiando con algunas cosas. Gracias de nuevo. Tal vez podamos reunirnos más tarde y hablar». «Claro, llámame cuando quieras». Desconectó la llamada y se recostó en su asiento. Así que el coche pertenece a Lloyd Fitzroy, y Wesley lo usa para llevar a su esposa a citas. Es irónico. Verónica se imaginó a Lloyd sentado en su despacho, trabajando en documentos importantes, sin saber que su chofer y su mujer estaban pasando un rato juntos en un hotel caro. De repente sintió pena por él. Ambos habían sido engañados. Volvió a coger el teléfono y abrió Internet. No fue difícil encontrar los contactos del concesionario de coches de Fitzroy. La cadena era grande y estaba bien representada en la red. Llamó al número que aparecía en la página web. «Fitzroy Motors, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz de mujer. «Hola,
Necesito hablar con el señor Fitzroy sobre un asunto personal. El señor Fitzroy está fuera de la oficina hoy. ¿Puedo preguntar quién pregunta por él? Verónica dudó. ¿Qué quiere decir? ¿Soy la mujer de su chofer que actualmente se acuesta con su mujer? Me llamo Verónica Hayes. Esto es realmente urgente y muy personal. ¿Tiene su número de móvil? Me temo que no puedo dárselo. La voz de la recepcionista se volvió cautelosa. Pero puedo darle un mensaje cuando aparezca. Dígale que se trata de su mujer, Beatrice, y de mi marido, Wesley Hayes. Ahora mismo están juntos en el Hotel Grand Palace, y no se trata de una reunión de negocios, se lo aseguro. Hubo silencio al otro lado de la línea. Se lo paso, dijo finalmente la secretaria. Gracias, gracias. Verónica colgó la llamada sintiéndose extrañamente aliviada. Lo había conseguido. Informó a su marido infiel. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron unos 15 minutos. Verónica siguió observando la entrada del hotel, preguntándose de cuánto tiempo disponía la pareja infiel. ¿Una hora? ¿2? ¿Por cuánto tiempo alquilarían una habitación? De repente sonó su teléfono. Un número desconocido. «Diga», dijo con cautela. «¿Es Verónica Hayes?», preguntó una voz de hombre, grave y autoritaria. «Sí, soy yo. Lloyd Fitzroy. Me han dicho que ha llamado a mi despacho con información interesante». «Sí», Verónica tragó saliva. «Es verdad. Mi marido, Wesley, y tu mujer, Beatrice, están juntos ahora mismo en el Hotel Grand Palace. Los vi entrar allí, juntos, en su Maybach». Hubo una pausa. Luego Lloyd preguntó, con acero en la voz. «¿Estás seguro de eso?» «Completamente. Ahora mismo estoy delante del hotel. Mi coche está aparcado enfrente». «¿Y desde cuándo sabes de su relación?» «Acabo de recibir la confirmación de mis sospechas hoy. Wesley me dijo que tenía un día de trabajo contigo, una reunión importante con los socios. Pensé en comprobarlo, así que le seguí». «Ya veo». La voz de Lloyd estaba llena de rabia contenida. «Quédese donde está. Estaré allí dentro de 20 minutos». La llamada se interrumpió. Verónica sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo está sucediendo muy deprisa. Lloyd Fitzroy viene hacia aquí. ¿Qué pasará cuando vea a su mujer y a su chofer juntos? ¿Un escándalo? ¿Una pelea? Se volvió hacia el taxista. «Creo que esto se va a poner interesante. ¿Puede esperar un poco más?» Mientras pague, se encogió de hombros el taxista. La espera parecía interminable. Verónica no apartaba los ojos de la entrada del hotel, temerosa de perderse algo importante. De repente, un taxi se detuvo frente al hotel y se apeó un hombre alto con traje oscuro. Incluso desde aquella distancia, reconoció a Lloyd Fitzroy. Sus fotos aparecían a menudo en la prensa local en relación con actos benéficos y exposiciones de coches nuevos. Miró a su alrededor, vio su taxi y se dirigió decididamente hacia él. «Es para mí», dijo Verónica al conductor. «No se moleste». Salió del coche y se acercó a Lloyd. Era la primera vez que se veían cara a cara. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, con una mirada imponente y un firme apretón de manos. «Señora Hayes», la miró de pies a cabeza. «Soy Lloyd Fitzroy». «Sí, entiendo», asintió Verónica. «Gracias por venir tan rápido». «¿Dónde están?» «Dentro. Les he visto entrar hace unos 40 minutos». Lloyd miró el hotel y luego volvió a mirar a Verónica. «¿Estás seguro de que era mi mujer?» «Sí», respondió Verónica con firmeza. «La he visto en fotos. Alta, rubia, muy guapa». Lloyd asintió con gesto adusto. «¿Y el coche?» «Tu Maybach. Pasé la matrícula por el departamento de tráfico». Lloyd enarcó las cejas. «¿Tienes alguna relación con la policía de tráfico?» «Un viejo amigo», explicó Verónica brevemente. Lloyd miró pensativo hacia el hotel. «Podríamos entrar y atraparlos ahora mismo», sugirió. «Montar una escena. O podríamos esperar a que salgan», dijo Verónica, «y reunirnos con ellos en el coche».
Lloyd la miró sorprendido y luego sonrió despacio. Me gusta cómo piensa, señora Hayes. Que piensen que han escapado sanos y salvos. Les esperaremos en el coche. Exacto. Lloyd sacó el teléfono del bolsillo y marcó un mensaje. Para el aparcacoches, explicó. Le diré que voy a buscar el coche yo mismo. Unos minutos más tarde, Lloyd cogió las llaves del Maybach del educado aparcacoches y condujo hasta donde estaba Verónica. Sube, le abrió la puerta del acompañante. Era la primera vez que Verónica se encontraba dentro de un coche tan lujoso. Asientos de cuero, paneles de madera, detalles cromados. Todo gritaba riqueza y prestigio. No era de extrañar que Wesley estuviera tan fascinado con aquel coche. Lloyd se puso al volante y se adentró en un tranquilo callejón que daba a la entrada del hotel. Ahora solo tenemos que esperar, dijo. Hubo una pausa incómoda. Verónica no sabía qué decir. Ella y Lloyd Fitzroy eran de mundos completamente distintos. ¿Qué podían tener en común, salvo ser cónyuges infieles? ¿Cuánto tiempo lleváis casados?, preguntó Lloyd de repente. 8 años, respondió Verónica. ¿Y tú? 15. Lloyd sonrió irónicamente. El tiempo suficiente para conocer los defectos del otro. ¿Sospechabas que te engañaba? Lloyd hizo una pausa, golpeando el volante con los dedos. Digamos que no me sorprendería demasiado. Beatrice siempre se ha arriesgado. La emoción de ello. Últimamente estaba aburrida. ¿Y tú solo? ¿Lo aceptaste? No, sacudió la cabeza. No lo sabía con seguridad. No quería saberlo, para ser sincero. El trabajo ocupa mucho tiempo, y los problemas matrimoniales siempre son complicados. Verónica asintió. No se hacía ilusiones sobre el matrimonio de los Fitzroy. Esas uniones solían basarse en cualquier cosa menos en el amor. ¿Y usted?, preguntó Lloyd. ¿Desde cuándo sospecha de su marido? Unos meses, admitió Verónica. Pequeños detalles que no cuadraban. Regresos tardíos, el olor a perfume, las llamadas extrañas, pero hoy ha sido la primera vez que tengo pruebas. Y me llamaste enseguida, comentó Lloyd. ¿Por qué? Verónica se encogió de hombros. Me pareció que tenías derecho a saberlo. Y yo también. Lloyd asintió y volvió a guardar silencio. Se sentaron en el Maybach, vigilando el hotel y esperando a que aparecieran sus cónyuges infieles. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Lloyd tras una larga pausa. Después de atraparlos. Sinceramente, no lo sé, admitió Verónica. Hasta hoy no estaba segura de si realmente me estaba engañando. No había pensado en qué hacer si se confirmaba. ¿Divorciarme? Tal vez. Se miró las manos. ¿Y usted? Beatriz y yo tenemos una relación complicada y un acuerdo prenupcial que ella no querrá romper. Lloyd sonrió. Pero sin duda despediré a Wesley. No puedo mantener en el trabajo a un hombre que se acuesta con mi mujer. Verónica asintió. Era de esperar. ¿Sabes?, dijo Lloyd pensativo. Siempre he pensado que sé juzgar muy bien a las personas. Llevo años en el negocio, hablo con socios, clientes y empleados todos los días. Pero Wesley, nunca pensé que fuera capaz de tal arrogancia. Siempre te ha admirado, dijo Verónica en voz baja, y celoso de tu riqueza, tu estatus, tu vida. ¿Y ha decidido llevarse una parte de esa vida? Lloyd sonrió amargamente. Bueno, eso fue bastante impertinente por su parte. Volvieron a guardar silencio. El coche estaba silencioso, apenas se oía el aire acondicionado. Verónica se quedó mirando la entrada del hotel, pensando en lo que estaría pasando dentro. En Wesley besando a Beatrice. En cómo se ríen, quizá incluso hablan de sus cónyuges. ¿Haces algo además de trabajar en el supermercado?, preguntó Lloyd de repente. Verónica lo miró sorprendida. ¿Wesley te ha hablado de mí? Me mencionó un par de veces. Dijo que eras cajera. Contable, en realidad, le corrigió Verónica. Llevo registros y preparo informes. Solo trabajé de cajera el primer año.
Oh, Lloyd parecía interesado. ¿Qué estudios tienes? Facultad de Económicas. Verónica se encogió de hombros. Nada especial. ¿Y estás contenta con trabajar en un supermercado? Es un trabajo estable con un buen equipo, dijo a la defensiva. No todo el mundo tiene que ser propietario de un concesionario de coches. Lloyd sonrió. No pretendía ofenderte, solo estaba pensando. Después de todo esto, señaló el hotel con la cabeza, quizá quieras hacer algunos cambios en tu vida. Verónica se lo pensó. Nunca se había planteado un cambio importante. Su vida con Wesley era predecible, estable, quizá un poco aburrida, pero fiable. O eso pensaba hasta ahora. No lo sé, respondió con sinceridad. Todo sucede demasiado deprisa. Lloyd asintió y no siguió con el tema. Volvieron a quedarse en silencio, observando el hotel. Creo que deberíamos hacer una foto, dijo Lloyd de repente. Ahora, mientras los esperamos, y enviársela a Wesley cuando salgan. ¿Una foto? Sí, selfies. Tú y yo, en mi coche. ¿Te imaginas sus caras cuando vean esto? Verónica no pudo evitar sonreír, imaginando el shock y la confusión en la cara de Wesley. Hagámoslo. Lloyd sacó su teléfono y le tendió la mano. Verónica se inclinó hacia él, vacilante. El flash hizo clic. Genial, dijo Lloyd, mirando la foto resultante. Lo ha hecho muy bien, señora Hayes. Ahora solo tenemos que esperar el momento adecuado. Verónica miró la foto. Ella y Lloyd Fitzroy, sentados en el Maybach, con leves sonrisas en los rostros. Era como si solo fueran amigos que habían decidido hacerse una foto memorable. Nadie habría adivinado que en realidad estaban esperando el momento de atrapar a sus cónyuges infieles. ¿Cuánto tiempo crees que estarán allí?, preguntó Verónica mirando su reloj. Había pasado más de una hora desde que Wesley y Beatrice habían entrado en el hotel. No lo sé, se encogió de hombros Lloyd, pero podemos esperar. Hoy no tengo otros planes. Yo tampoco, dijo Verónica en voz baja. Mientras Verónica y Lloyd esperaban en el Maybach, vigilando la entrada del hotel, Wesley y Beatrice disfrutaban de su mutua compañía en una habitación de la 7ª planta del Grand Palace. La lujosa suite con vistas a la ciudad, el champán en una cubitera de plata, las suaves sábanas de la amplia cama, todo creaba un ambiente de celebración e impunidad. Wesley se sentía ganador. Ya lo creo. Él, un simple conductor, estaba pasando un rato con la mujer de su jefe en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Este riesgo, este peligro de ser atrapado solo aumentaba su sensación de triunfo. Y aunque Beatrice nunca sería su verdadera mujer, aunque para ella él no era más que una diversión, una forma de aliviar su aburrimiento, ahora en este momento le pertenecía. Beatrice, por su parte, estaba disfrutando del juego. Le encantaba ver la admiración en los ojos de Wesley, le encantaba sentirse poderosa sobre él. Él era el instrumento de su venganza contra Lloyd, que en los últimos años le había prestado cada vez menos atención, inmerso en su trabajo. ¿Y qué podía ser más doloroso para el ego de un hombre que descubrir que su mujer se acostaba con su chofer? No tenía ni idea de que en ese mismo momento, a solo unas decenas de metros de distancia, Lloyd y Verónica estaban esperando para hacer añicos su ilusión de impunidad. ¿Cómo la conociste?, preguntó Verónica, mirando a Lloyd con verdadero interés. Lloyd se reclinó en su asiento y pensó. Hace 15 años, en un acto benéfico, ella era modelo y presentaba una nueva colección de un famoso diseñador. Yo estaba empezando a ampliar mi negocio, abriendo una segunda exposición de coches. Entonces me pareció que una esposa guapa era un atributo necesario de un hombre de negocios de éxito. Sonrió. Juventud y estupidez. Pero te casaste con ella. Sí, era ambiciosa, como yo. Quería algo más que una carrera de modelo. Y yo, bueno, estaba fascinado por su belleza y confianza. Lloyd miró por la ventana a la entrada del hotel. Los primeros años fueron buenos. Ambos trabajábamos,
Hacíamos planes. Luego las cosas despegaron. Abrí 3 salones más. Compré este Maybach. Nos mudamos a una gran casa. Y Beatriz se aburrió. ¿Aburrida? Sí. Verá, S.R.A. Hayes. Verónica, por favor, interrumpió suavemente. Muy bien, Verónica, sonrió. Verá, Beatriz siempre ha sido, ¿cómo decirlo?, una buscadora de emociones. Le gustaban los retos, el riesgo, la adrenalina. Cuando era joven practicaba deportes extremos, luego caminó por la pasarela, luego me conquistó a mí. Y cuando alcanzó todas las alturas, la vida se volvió demasiado predecible. Ahí empezaron los problemas. ¿Y crees que su aventura con Wesley era su forma de divertirse? Verónica cerró las manos en puños. Probablemente. Y tal vez una forma de hacerme daño. Ella sabe cuánto valoro mi reputación. Imagina los titulares. La mujer de un magnate del automóvil se acuesta con su chofer. Bastante humillante, ¿no? No había amargura en su voz, solo una cansada constatación de los hechos. Verónica le miró atentamente, intentando comprender lo que ese hombre sentía realmente. ¿La quieres?, preguntó con cautela. Lloyd guardó silencio durante un largo rato antes de responder. Una vez, sí. Ahora somos más socios que marido y mujer. Tenemos un acuerdo prenupcial, estatus social, hábitos. A veces pienso que estamos interpretando papeles en una obra de teatro llamada La familia de éxito. Verónica asintió. Sabía de lo que hablaba Lloyd. Hacía tiempo que su relación con Wesley también se había convertido en un hábito, excepto que no eran ni socios ni una familia de éxito. ¿Y tú y tu marido?, preguntó Lloyd. ¿Cómo os conocisteis? En la universidad. Verónica sonrió débilmente al recordarlo. Wesley era brillante, ambicioso, estudiaba administración y soñaba con tener su propio negocio. Yo era una chica tranquila a la que se le daban bien los números y podía ayudarle con los cálculos de su plan de negocio. Me fascinaba con sus sueños grandiosos. ¿Qué fue de sus sueños empresariales? La realidad, se encogió de hombros Verónica. Después de la universidad resultó que montar un negocio no era fácil. Se necesita dinero, contactos, experiencia. Wesley no tenía nada de eso. Había hecho trabajillos y luego aceptó un empleo contigo como chofer. Y desde entonces parece que su ambición ha sido reemplazada por la envidia del éxito de los demás. ¿Mi éxito?, aclaró Lloyd. Y también el tuyo. Verónica le clavó la mirada. A menudo hablaba de ti, de tus coches, tus casas, tu estilo de vida, con admiración y rabia al mismo tiempo, como si te estuvieras quedando con lo que era suyo por derecho. Lloyd golpeó pensativamente el volante con los dedos. ¿Sabes lo que es irónico? A mí tampoco nadie me dio nada. Empecé con un pequeño concesionario de coches en las afueras de la ciudad. Me endeudé. Estuve a punto de quebrar y luego volví a levantarme. Y todo lo que tengo ahora me lo he ganado yo solo. Entiendo, asintió Verónica. Pero Wesley solo ve el resultado, no el camino. Lo quiere todo a la vez. Incluida mi mujer, dijo Lloyd con gravedad. Y su Maybach. Intercambiaron miradas de comprensión y, de repente, Verónica se echó a reír. La situación era tan absurda que la risa parecía la única respuesta apropiada. Un momento después, Lloyd se le unió. «Tú y yo somos una extraña pareja de esposos infieles, ¿no crees?», dijo cuando terminaron de reírse. «Sin duda», asintió Verónica. «Sentados en un coche de lujo, esperando a pillar a nuestras parejas haciendo trampas, y riéndonos. Mejor eso que sollozar de pena». «Sí, supongo que sí». Volvieron a quedarse en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Verónica pensó en el extraño giro que había dado su vida en un solo día. Por la mañana no había sido más que la esposa de un conductor que sospechaba que su marido la engañaba. Ahora estaba sentada en un Maybach junto a uno de los hombres de negocios más poderosos de la ciudad, preparándose para desenmascarar a los cónyuges infieles. «¿Cuándo empezaste a sospechar de Wesley?»,
preguntó Lloyd, rompiendo el silencio. Verónica pensó. Es difícil decirlo con exactitud. Probablemente hace unos 6 meses. Empezó a llegar tarde a casa, cuidaba demasiado su aspecto, mencionaba a menudo a tu mujer en las conversaciones, y luego empecé a notar rastros de perfume en su ropa, llamadas extrañas, incoherencias en sus relatos sobre su jornada laboral. Un día dijo que estaba contigo en un evento en un restaurante, pero llamé al restaurante y descubrí que no había ningún evento. ¿Así que decidiste seguirle? Sí, hoy. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Lloyd asintió comprensivo. La incertidumbre es lo peor. Cuando sospechas, pero no estás seguro, empiezas a dudar de ti mismo, de tus sentimientos, de tu sentido común. Exacto. Verónica se sorprendió de la precisión con que había expresado su estado de ánimo en los últimos meses. A veces pensaba que me estaba volviendo loca, que todo era una paranoia mía, una paranoia. Se llama gaslighting, dijo Lloyd. Cuando te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad. Es una táctica clásica de las parejas infieles. Verónica lo miró sorprendida. No esperaba que estuvieras familiarizado con esos términos. Lloyd sonrió. Leo libros, señora Verónica, y tengo una hermana psicóloga a la que le gusta instruirme sobre las relaciones. ¿Sabe ella algo de los problemas de su matrimonio? Oh, sí. Ella siempre dijo que Beatrice no era alguien con quien yo sería feliz. Pero, ya sabes, a los 35, pensé que era demasiado inteligente para seguir el consejo de mi hermana pequeña. ¿Y ahora? Ahora tengo 50, y me doy cuenta de que tenía razón. Lloyd suspiró. Pero era demasiado tarde para cambiar, o al menos es demasiado difícil. Verónica no discutió. Se dio cuenta de que detrás de las palabras de Lloyd no solo había una cuestión de sentimientos, sino también complejos aspectos financieros y legales. El divorcio para un hombre como él significaría no solo la ruptura de una relación, sino también la división de bienes, un escándalo público, posiblemente un golpe a la reputación y a los negocios. ¿Y usted? Preguntó Lloyd. ¿Estás dispuesta a divorciarte de Wesley? Verónica respiró hondo. ¿Estaba preparada? Esta misma mañana ni siquiera se había planteado la posibilidad. Y ahora... No lo sé, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Primero necesito ver su reacción cuando se dé cuenta de que ha sido descubierto. Me parece justo, asintió Lloyd. Pero déjame darte un consejo. No dejes que te manipule. La gente como Wesley son maestros del lavado de cerebro. Se disculpará, prometerá cambiarlo todo, te jurará su amor. Y luego volverá a hacerlo, terminó Verónica. Exactamente. Volvieron a quedarse en silencio. Verónica se miró las manos pensando que su vida nunca volvería a ser la misma. Pasara lo que pasara hoy, se comportara como se comportara Wesley después de la revelación, su relación cambiaría para siempre, y quizá fuera para mejor. ¿Has pensado alguna vez en volver a empezar? Preguntó de repente. Otra vida, otra relación. Lloyd la miró pensativo. A veces. Pero a mi edad y en mi posición no es tan fácil. Además, no estoy seguro de ser capaz de confiar en alguien lo suficiente como para volver a entablar una relación. ¿Y tú? Nunca lo había pensado, admitió Verónica. Pero hoy me he dado cuenta de cuánto tiempo he perdido viviendo con alguien que no me aprecia. Y, sabes, eso me enfada. Quiero más. Quiero demostrarme a mí mismo, ante todo, que merezco algo mejor. Lo eres, dijo Lloyd con sencillez. Créeme, he visto a mucha gente y puedo decirte que eres especial, en el buen sentido. Verónica sintió que se ruborizaba. Era extraño recibir un cumplido de un hombre como Lloyd Fitzroy. Era aún más extraño que esos cumplidos provocaran tal reacción en ella. Gracias, dijo en voz baja. Lloyd tosió avergonzado y miró el reloj. Ya casi ha pasado 1 hora,
Deberían salir pronto. A menos que hayan decidido quedarse a pasar la noche, dijo Verónica con gravedad. No lo creo. Beatriz sabe que vuelvo a casa esta noche. No se arriesgaría de forma tan evidente. Y Wesley me ha dicho que llegará tarde, pero que volverá, aunque no tiene por costumbre mentir. Lloyd pensó de repente. ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer otra foto. La de antes está bien, pero hagamos algo más personal. ¿Qué quieres decir? Acércate más. Lloyd sacó su teléfono y extendió la mano. Que piensen que nosotros también tenemos algo entre manos. Verónica enarcó las cejas sorprendida, pero no discutió. La idea le pareció divertida. Se acercó a Lloyd, que le rodeó los hombros con el brazo. Sonríe, dijo él cogiendo el teléfono. Que sean los selfies más felices que hayan visto nunca. Verónica sonrió mirando a la cámara. El flash hizo clic. Genial, dijo Lloyd mirando la foto resultante. Ahora sí que se están poniendo nerviosos. Verónica miró la pantalla de su teléfono. En la foto, ella y Lloyd parecían una pareja feliz, disfrutando de un paseo en un coche de lujo. Nadie habría adivinado que en realidad estaban esperando el momento de atrapar a sus cónyuges infieles. ¿Me das una copia?, preguntó ella. La enviaré desde mi teléfono. Será más convincente. Claro. Lloyd le envió la foto. Verónica la guardó y se preparó para enviársela a Wesley en cuanto apareciera. Siguieron esperando, hablando de todo: trabajo, libros, películas que habían visto recientemente. Sorprendentemente, tenían mucho en común, a pesar de sus diferentes estatus sociales y estilos de vida. De repente, Lloyd se puso tenso. Mira, están saliendo. Verónica se adelantó. Efectivamente, Wesley y Beatriz aparecieron en la entrada del hotel. Parecían contentos y relajados. Wesley dijo algo y Beatriz se rió, tocándole juguetonamente el brazo. Ahora estarán buscando el coche, dijo Lloyd en voz baja, y llamarán al aparcacoches. Y entonces se darán cuenta de que algo va mal, continuó Verónica. Exacto. Lloyd la miró. ¿Preparada? Verónica respiró hondo y asintió. Preparada. Sacó el teléfono, abrió la foto que Lloyd le había enviado y preparó un mensaje para Wesley. Su dedo se congeló sobre el botón de enviar. La pareja de la entrada del hotel estaba claramente confusa. Miraron a su alrededor y no encontraron el Maybach en su lugar habitual. Wesley parecía confuso e incluso un poco asustado. Le preguntaba algo al aparcacoches que se limitaba a levantar las manos. «Ahora», ordenó Lloyd. Verónica pulsó el botón de «Viare». En la pantalla apareció una notificación de entrega de mensaje. Wesley sacó el teléfono del bolsillo. Pudieron ver cómo le cambiaba la cara al ver la foto. El asombro, la incredulidad y el pánico se reflejaron en su expresión. «No, no puedes haber hecho eso», exclamó Wesley, mirando fijamente la pantalla del teléfono con una expresión de horror absoluto en el rostro. Beatriz, que estaba cerca, se inclinó hacia él, tratando de ver qué había provocado semejante reacción. «¿Qué ocurre?», preguntó, pero Wesley ya se había dado cuenta de que el Maybach estaba aparcado a unos metros de la entrada del hotel. En ese momento, Lloyd arrancó el motor y el lujoso coche se acercó suavemente a la pareja, que se había quedado paralizada. Bajaron la ventanilla y vieron a Lloyd conduciendo y a Verónica en el asiento del copiloto. «Buenas tardes, cariño», dijo Lloyd dirigiéndose a su mujer. Su voz era tranquila, casi casual, pero había una fría furia en sus ojos. «¿Te lo has pasado bien?» Beatriz se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. A diferencia del desconcertado Wesley, que parecía sin habla, ella fue capaz de conservar su dignidad. Lloyd esbozó una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Creía que estarías en la oficina hasta tarde esta noche. Como puedes ver, he tenido un cambio de planes. Lloyd siguió sonriendo, pero sus ojos permanecían fríos. Veo que tú también has tenido un día ajetreado. Con mi chofer, en el hotel.
Wesley apartó por fin los ojos del teléfono y miró a Verónica, que estaba sentada junto a su jefe. Ella lo miró con calma y firmeza. «Verónica», tragó saliva, «¿qué haces aquí? ¿Con el señor Fitzroy?» «Lo mismo que haces con la señora Fitzroy», respondió Verónica, sorprendida de su propia calma. «Solo que sin ir al hotel». Los ojos de Wesley se abrieron de par en par, asombrados y confusos. «¿Tú me has seguido?» «Tuve que hacerlo», asintió Verónica. «Dejaste demasiadas pistas, cariño. El olor a perfume en tu ropa, los constantes retrasos en el trabajo, las extrañas llamadas telefónicas. Hoy decidí comprobar mis sospechas. Y acudí a mi marido en busca de ayuda», intervino Beatrice con rabia en la voz. «Eres muy amable, querida». «No me corresponde a mí hablar de fidelidad», replicó Verónica, «y menos con una mujer que se acuesta con mi marido». Beatrice resopló y se volvió hacia Lloyd. «¿Y ahora qué? ¿Vas a montar una escena en mitad de la calle? Eso es tan mezquino». «No», Lloyd negó con la cabeza. «Nada de escenas, solo los hechos. Me estás engañando con mi chofer y lo sé. Ahora entra en el coche, los dos. Tenemos que hablar y será mejor que lo hagamos fuera del público». Beatrice vaciló. Sus ojos eran una mezcla de ira, vergüenza y miedo. Pero se impuso el sentido común. Un escándalo en público sería ruinoso para su reputación. «De acuerdo», asintió y abrió la puerta trasera. Wesley seguía de pie, estupefacto, mirando a Lloyd y a Verónica. «Señor Fitzroy, puedo explicárselo». «Entra en el coche, Hayes», dijo Lloyd. «Explicaciones después». Wesley obedeció. Se sentó junto a Beatrice y el Maybach arrancó suavemente. Se hizo un gran silencio en el coche. Lloyd conducía con calma y seguridad, como si no hubiera ocurrido nada extraño. Verónica se sentó erguida, mirando al frente. Beatrice miraba desafiante por la ventanilla. Wesley jugueteaba nerviosamente con el puño de su camisa, obviamente intentando pensar en algo que decir. «Bueno», dijo por fin Lloyd, cuando llegaron a una calle menos transitada, «creo que todos necesitamos una explicación. ¿Quién va a empezar?» El silencio. Nadie quería ser el primero. «Vale, entonces empiezo yo». Lloyd miró a Beatrice por el retrovisor. «Esta tarde me ha llamado la señora Hayes. Me dijo que su marido, mi chofer y mi mujer habían ido juntos al Hotel Grand Palace en mi coche. Teniendo en cuenta que yo no había dado ninguna orden en ese sentido y que Wesley tenía el día libre, el panorama parecía interesante. Conduje hasta el hotel y comprobé personalmente que el Maybach estaba efectivamente aparcado en la puerta. Y luego te esperé. Beatrice, ¿hay algo que quieras decir?» Beatrice cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué quieres oír, Lloyd? Una confesión de traición, lágrimas de remordimiento, súplicas de perdón». Ella sonrió con amargura. «No lo harás. Sí, estuve con Wesley en el hotel. Y sí, no era la primera vez. ¿Te sorprende? ¿Lo hace? Llevas años ignorándome, inmerso en tus negocios. Yo solo era un bonito accesorio para cenas de negocios y actos benéficos, así que no te hagas el marido infiel. Solo has herido tu ego». Lloyd la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se limitó a asentir. «Gracias por tu honestidad, Beatrice. Al menos no has mentido sobre eso». «¿Y tú, Hayes?» Wesley se estremeció al oír su nombre. «Señor Fitzroy, yo... no sé qué decir. Es un error, lo sé. Un error imperdonable. Pero...» miró a Beatrice y luego a Verónica. «Estoy confundida. Todo esto acaba de ocurrir». Simplemente, Verónica se volvió hacia él sin ocultar el desprecio en su voz. «Mentirme durante meses, hablar de un trabajo que no existía, gastarte nuestro dinero en divertirte con ella. ¿Eso es, simplemente ocurrió?» «Verónica, por favor». Wesley la miró suplicante. «Hablemos en privado, te lo explicaré todo, y te quiero, ya lo sabes». «No te atrevas a hablar de amor», le cortó Verónica. «No después de todo lo que has hecho».
Wesley puso cara de haber recibido un puñetazo. Abrió la boca para decir algo, pero Lloyd se le adelantó. Hayes, estás despedido, ahora mismo, y te sugiero que no cuentes con referencias. Pero, señor Fitzroy, Wesley se puso pálido. Necesito este trabajo. Tengo préstamos, una hipoteca. Deberías haberlo pensado antes de empezar a acostarte con mi mujer, replicó Lloyd con frialdad, y a usar mi coche para tus citas. Beatrice sonrió. Cruel y negociante como siempre, Lloyd. Ni siquiera puedes ponerte celoso sin referirte a tu propiedad. ¿Qué esperabas, Beatrice? Lloyd la miró por el retrovisor. Una escena rompiendo la vajilla. Una pelea. Siento decepcionarte. Siempre me has decepcionado, dijo en voz baja, apartándose de la ventanilla. El Maybach se detuvo en un cruce. Lloyd se volvió hacia Wesley. Bájate. Puedes ocuparte de tu vida desde aquí. Pero, ¿qué pasa con eso? Sal, repitió Lloyd. Ya. Wesley lanzó una última mirada suplicante a Verónica, pero cuando se encontró con su fría mirada, se dio cuenta de que había perdido. Abrió la puerta en silencio y salió del coche. Y tú, Beatrice, añadió Lloyd, llevaré a la señora Hayes a casa y luego tú y yo hablaremos a solas. Beatrice pareció sorprendida. ¿Me estás echando del coche? ¿De verdad? Sí, asintió Lloyd. Tienes dinero para un taxi. O puedes ir con tu amante. Tú eliges. Beatrice miró fijamente a su marido durante un segundo, como si estuviera bromeando. Luego, al darse cuenta de que hablaba en serio, salió del coche dando un sonoro portazo. El Maybach se puso en marcha, dejando a Wesley y Beatrice congelados en la acera. ¿A dónde quieres que te lleve?, preguntó Lloyd mirando a Verónica. Ella vaciló. ¿A casa? ¿A un piso donde todo le recordaba la traición de Wesley? No, no estaba preparada para eso. ¿Podríamos ir a un sitio tranquilo?, preguntó. Necesito ordenar mis ideas. Claro, asintió Lloyd y dirigió el coche hacia el centro de la ciudad. Se detuvieron en una pequeña y acogedora cafetería con vistas al parque. Lloyd pidió su café y se sentaron en una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Lloyd, mirándola atentamente. Verónica se preguntó. Extraña. Esperaba sentir dolor, pena, desesperación, pero ahora mismo solo estoy devastada y un poco enfadada, con él, y conmigo misma por ignorar lo obvio durante tanto tiempo. No es culpa tuya, dijo Lloyd suavemente. Vemos lo que queremos ver, sobre todo cuando se trata de las personas más cercanas a nosotros. Tal vez, Verónica dio un sorbo a su café. ¿Y tú? ¿Cómo eres tú? Extraño, también, admitió Lloyd. Hacía tiempo que sospechaba que Beatrice me era infiel, pero verlo confirmado con mis propios ojos, eso es diferente. Aunque, sabes, siento más decepción que dolor. ¿Decepción? Sí, en mí mismo, en ella, en nuestra relación. Beatrice y yo hemos vivido como extraños durante mucho tiempo. Tal vez sea lo mejor que todo haya salido a la luz. Se quedaron un rato en silencio, cada uno pensando en otra cosa. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lloyd. No lo sé, respondió Verónica con sinceridad. Creo que recogeré mis cosas y me iré a casa de mi amiga. Necesito tiempo para pensarlo, pero de una cosa estoy segura. No voy a volver con Wesley. Se acabó. ¿Divorcio? Sí, dijo Verónica con firmeza. ¿Y tú? Lloyd suspiró. Beatrice y yo somos más complicados. Está el acuerdo prenupcial, el negocio compartido, la reputación, pero sé que no puedo seguir viviendo una mentira, así que probablemente el divorcio también. No será fácil, comentó Verónica. Sin duda, asintió Lloyd. Pero a veces hay que pasar por dificultades para empezar una nueva vida. Verónica miró pensativa por la ventana. Una nueva vida. Sonaba aterrador y tentador al mismo tiempo. ¿Sabes?, dijo,
Siempre he soñado con montar mi propia empresa de contabilidad, pero Wesley decía que era demasiado arriesgado, que no podría hacerlo. Ahora pienso, ¿por qué no? ¿Qué puedo perder? Es una gran idea, la animó Lloyd. Tienes experiencia, conocimientos, y, como me he dado cuenta, eres una mujer muy decidida. Gracias, sonrió Verónica, por todo, por tu ayuda, por tu apoyo, por no dejarme sola en esta situación. De nada. Lloyd le tocó ligeramente el brazo. Los dos estábamos en el mismo barco, y, sabes, me alegro de haberte conocido, incluso en estas circunstancias. Terminaron el café y Lloyd llevó a Verónica a casa de su amiga Rita. Por el camino intercambiaron números de teléfono. Por si necesitas apoyo moral, como dijo Lloyd. Al despedirse preguntó, ¿vas a estar bien? Sí, respondió Verónica con seguridad. Ahora lo estaré. 6 meses después, Verónica Hayes, ahora de nuevo Verónica Mitchell, estaba sentada en su pequeño pero acogedor despacho revisando informes para clientes. Su empresa de contabilidad, Mitchell y Asociados, había empezado hacía solo 3 meses, pero ya había atraído a varios clientes habituales. Su divorcio de Wesley había ido relativamente bien. No tenían hijos en común y pocos bienes. Él había intentado reconquistarla, le había suplicado perdón, le había prometido cambiar, pero Verónica se había mostrado inflexible. Demasiadas mentiras, demasiada traición. Algunos puentes no se pueden reconstruir una vez quemados. Vendieron el piso y se repartieron el dinero. Verónica alquiló un estudio pequeño pero luminoso, no lejos de su oficina. Le gustaba su nueva vida independiente, la oportunidad de tomar decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Sonó el teléfono de la mesa. Verónica Mitchell, al habla, contestó. Buenas tardes, Verónica. Soy Lloyd Fitzroy. Sonrió al oír la voz familiar. Lloyd, me alegro de oírte. ¿Qué tal estás? No muy mal. El divorcio por fin ha terminado. Beatriz recibió su parte y se fue a Europa. Felicitaciones, o condolencias, ¿cuál es la palabra correcta? Creo que felicidades es más apropiada, dijo con una sonrisa. Escucha, te llamaba para ver si te apetecía cenar esta noche. Acabo de abrir un restaurante estupendo en el centro. Esta noche hay noche de jazz. Verónica se lo pensó un momento. Se habían visto varias veces a lo largo de los meses, primero para hablar de sus divorcios y compadecerse, luego simplemente porque les interesaba hablar. Lloyd resultó ser no solo un hombre de negocios de éxito, sino también un conversador interesante, culto y con buen sentido del humor. Verónica apreciaba su compañía, sus consejos empresariales y su apoyo. Pero había algo más en su relación, aún no expresado, pero que ambos sentían. Me encantaría, dijo ella. ¿A qué hora? Te recojo a las 7, si te parece bien. Me parece bien. Te espero. Colgó el teléfono y sonrió ante sus pensamientos. ¿Quién iba a pensar que un día que empezó siguiendo a su marido infiel acabaría provocando tal cambio en su vida? Había ganado confianza en sí misma, había montado su propio negocio y quizá había conocido a alguien con quien estaba realmente interesada. Verónica miró por la ventana hacia la concurrida calle. La vida seguía, y ahora estaba segura de que merecía algo más que ser una mujer engañada. Merecía respeto, amor y honestidad, y estaba dispuesta a construir una nueva vida sobre esos cimientos. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de un cliente. Verónica sonrió y cogió el teléfono. Tenía mucho trabajo por delante, y toda una vida que ahora le pertenecía por completo.